Estamos ya en la grabación, ya vamos a iniciar la clase. Les comentaba nuevamente, para que quede grabada en la clase, la Torá, que es de la primera interpretación que se hizo de la Biblia, en el hebreo, en el arameo y en el griego. Y la Torá enseña cómo es que fue la caída del hombre, y la serpiente, que era el animal más atractivo, más bonito, se puede decir, porque Satanás siempre usa lo atractivo para presentarnos el pecado. Nunca nos lo va a presentar tal como es. Siempre usará la manera de poder disfrazarse, de poder ser diferente, y precisamente por eso se lo presenta, y se lo presenta a la mujer, porque el sexo femenino es el más dado a andar mirando con curiosidad, andar mirando lo que le puede dañar, pero que quiere saber por qué, el porqué de las cosas. Siempre somos unas investigadores perfectas, y por eso es que se le presenta primero a ella, no se le presenta a él. Y cuando es la caída, que Dios descubre lo que han hecho todos, entonces lo primero que le quita a la serpiente es su color. Ella tenía un color hermoso, era bella, y lo primero que le retira es su color, para que le venga a causar al hombre el deseo de retirarse de ese reptil que, si ustedes recuerdan, a todos de nosotros cuando éramos pequeños nos causaba problemas, y aún ahora de grandes también no deseamos que esté allí. Lamentablemente, cuando le retira ese color para que ya no resulte tan atractiva, entonces esas manchas que le pone a ella, que son de diferentes colores y que no son atractivas las manchas, esas manchas son las que las epístolas nos mandan a nosotros a decir que cuando nosotros fallamos a Dios, en cualquier índole, en cualquier momento, esas manchas vienen a ser una mancha en nuestras vidas, y que el único que detecta esas manchas es el Espíritu Santo, porque es el que traspasa no solamente los corazones, sino traspasa las mentes, traspasa todo lo que somos, y entonces estamos con esa mancha que se le puso a ella. Por eso el salmista David pedía tanto que fuéramos limpiados con hisopo, porque el hisopo era una hierba del Antiguo Testamento que lamentablemente después se usó para brujerías y ciencias ocultas, pero en un principio se usaba en los sacrificios del tabernáculo, de la mañana, de la tarde, para que pudieran ser limpios aquellos que presentaban el sacrificio, precisamente de esas manchas que venían a la humanidad. Entonces aquí nos damos cuenta que los animales, aún en sus fallas, aún en sus debilidades, aún en las cosas que Dios le da o le quita, son un gran ejemplo para nosotros. Eso es para que nos demos cuenta de que verdaderamente, aunque sean animales repugnantes, aunque sean animales que no nos gustan, que se nos acerquen, traen una grande enseñanza para nuestra vida. Bueno, después de esta introducción, ahora tenemos otra introducción. Las homilías, ustedes van a ver en su libro que habla sobre homilías. Con esta palabra homilías, nosotros estamos no muy familiarizados, la fe cristiana no está muy familiarizada con esta palabra. Es porque se usa en otros tipos de servicios o de misas. Por ejemplo, la fe católica usa mucho la palabra homilías. En realidad no es una palabra mala, no es una palabra de la cual debíamos de correr o persignarnos y decir nunca la voy a pronunciar, porque no es así. Homilías solamente son sermones que transmiten enseñanzas y reflexiones a una congregación, y no importa qué tipo de congregación sea, son homilías solamente. Y precisamente las homilías las podíamos poner también en una área donde queremos transmitir diferentes enseñanzas. Podemos decir en una clase, vamos a hablar sobre las homilías del Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre las homilías de la Cristología.
Vamos a hablar sobre las homilías de diferente índole, vamos a platicar, vamos a enseñar, vamos a dar un sermón. Son solamente enseñanzas. Pues en las homilías también el papel de los animales juegan un papel muy importante. O sea que ellos también vienen a formar parte, por eso es que ustedes ven el libro, Homilías Bíblicas con enfoque a los animales de la Biblia. Significa que aún la teología con sus términos no los retira de que se conozcan que ellos también forman parte de una enseñanza muy bonita hasta nuestros días. La Biblia refleja una estima muy grande por los animales. Gracias a Dios, yo verdaderamente me siento contenta de que se hayan levantado organizaciones en defensa de los animales, porque ellos están en la Biblia y la misma Biblia dice que aquel que se comporta cruel con su bestia es un hombre falto de entendimiento y falto de sabiduría. Y aún en Isaías 1:3 nos habla de que debemos de conocerlos a fondo, que debíamos de interesarnos por conocerlos, porque en uno de los lamentos Dios habla al pueblo de Israel, ahí en Isaías 1:3, Dios le habla con mucho lamento al pueblo de Israel y le dice: Israel, tú no me conoces, todo lo que te he llevado por diferentes lugares, todas las cosas que te he regalado, que te he dado, pero parece que no me conoces, eres un pueblo loco y falto de mucho entendimiento, porque el buey conoce a su dueño y el asno conoce su pesebre donde va a dormir, y aun sin embargo ustedes, Israel, no me conocen. Significa que los compara con el buey y con el asno, y le dice: parece que ellos tienen más entendimiento que ustedes, porque ellos sí conocen quién es su dueño y hasta conocen dónde van a descansar, y ustedes verdaderamente no me conocen. La Biblia refleja una gran estima por los animales, a tal punto que cuando Dios establece la ley, lo que se llama la ley mosaica en el monte Sinaí, Dios establece sus leyes hacia la humanidad, hacia Israel primeramente, pero también establece que ellos también forman parte importante del establecimiento de las leyes. Y si ustedes miran su material, ahí en la página 3, está hablando de que se les da, al igual que a los israelitas se les da el descanso sabático en Deuteronomio 5:14, también dice que también los animales tienen derecho al descanso sabático. O sea, ellos también están incluidos en el descanso. También sigue hablando en Éxodo de que se debe ayudar al asno excesivamente cargado. Significa que se debe de mirar si el asno va a poder cargar esa carga que le están poniendo, y se debe de ayudarle como cargándola a los demás, no, quitándole carga. No se debe cargar a un asno con carga que él no pueda llevar. También en Deuteronomio nos sigue hablando la ley mosaica de que los pájaros que anidan o empollan requieren un cuidado muy especial. Significa que no tenemos el derecho de tumbar un nido de un árbol, no tenemos ningún derecho de tumbarlo solamente porque queremos sacar las naranjas o las manzanas de ese árbol. Debe de ser más nuestro interés por obedecer las leyes de Dios que el deseo que tengamos de las naranjas o de las manzanas. Tenemos que tener cuidado de no dañar esos lugares donde están pajaritos que están anidando o están empollando. Merecen un cuidado especial. Y también está prohibido que un hombre coma antes de haber alimentado a sus animales. Está también prohibido. Así es que estudiantes en general se levantan temprano y primero comen los animales que ustedes tienen. Definitivamente comen primero ellos y después ya se puede usted hacer su desayuno.
No se pueden comprar animales que no se puedan sostener. Tienen que comprar los animales que se pueden sostener solamente, pero no comprar más de lo que no se puede sostener. En esta materia de homilías bíblicas, con enfoque en los animales, nos vamos a ir a un largo de unos escritos de relatos bíblicos que nos hablan de animales como el ciervo, el león, las ovejas, las palomas, el búfalo. A través de las narraciones podemos identificar muchas características como la valentía, la mansedumbre y la pureza. Y al mismo tiempo también se explorarán lecciones que también hay animales que tienen una grande fidelidad, hay animales que tienen una grande obediencia, hay animales que tienen una grande humildad y hay animales que tienen una grande perseverancia. Creo yo que si juntáramos todas estas características de algunos que tienen varias y algunos que tienen una, dos, tres, pero algunos que tienen muchas cosas, muchas características buenas, y al hacer una lista y quedarnos nosotros mirando a dónde nos encontramos como seres humanos, entonces tendríamos que pensar en algo muy importante, como lo que acaba de hablar, que nos invita a nosotros como creyentes a reflexionar, a meditar, a orar, a encontrar el amor de Dios, a sus enseñanzas con estos seres tan humildes y tan sencillos como lo son los animales. Me voy a brincar una parte aquí importante y entramos ya de lleno a lo que es estudiar el primer felino de la Biblia. Yo quise ponerlo como primera parte, o sea, en el libro plasmarlo como primera parte, porque el león forma una parte muy integral de lo que son los estudios bíblicos, adentrándonos a la cristología, que es el estudio de Jesucristo. Al adentrarnos a este estudio, entonces tendríamos que entrar a Job 12:7, donde Job le está hablando a Dios y le está poniendo sus justicias, aunque las epístolas nos hablan que nuestras justicias vienen siendo como trapos de inmundicia delante de sus ojos. Aún sin embargo nos está hablando a nosotros porque Job le enseña a Dios sus justicias. Llega un momento en la vida de Job que él quiere ponerse delante de Dios como el hombre justo, como el hombre que había hecho cosas tan bonitas y que no sabe por qué le está pasando lo que le está pasando. Si él ha sido un hombre bueno, él ha dado de comer a las viudas, si él da al huérfano, si él ve que por su camino de su casa pasan extranjeros, pasan peregrinos, pasan caravanas, y él siempre les ofrecía que comieran ellos y sus animales, si él siempre está hablándoles acerca de cosas buenas que él hizo. Llega un momento en la vida de Job que como que él quiere decirle a Dios, ¿por qué me está viniendo todo esto? Si yo he hecho lo bueno delante de tus ojos, si he tratado de ser recto delante de ti. Y entonces Dios le contesta y le dice, mira Job, lo que tienes que hacer es que pregunta a los animales. Pregúntales y ellos te enseñarán que ellos saben hacer cosas más grandiosas y más grandes y más buenas de las que tú me estás diciendo. Significa que tus justicias, lo que me estás hablando, pues no es tan válido. No es tan válido porque te puedo presentar animales que hacen cosas más grandes que eso. Ahora también pregúntale a las aves de los cielos para que ellas te muestren las cosas que ellas también saben hacer. ¿Y qué significa esto? Que si tú vas y le preguntas a los animales y le preguntas a las aves, entonces llegará un momento en que te quedarás corto frente a tus justicias. Significa que no me quieras impresionar, Job, con todo lo que has hecho en la vida, porque los animales te pueden enseñar muchas más cosas. En esta porción bíblica vamos a ver que hay en una de sus primeras páginas donde vamos a empezar con el león. Dice en Amós 3:8, dice
que si el león ruge, todo el mundo tiembla de miedo. Si nuestro Dios habla, todo profeta tiene que hablar. Estamos viendo que el león es uno de los animales más majestuosos y poderosos del reino animal. Es uno de los más fuertes. Tiene un simbolismo de poder y autoridad, así como una metáfora de la valentía y el coraje que deben tener los hijos de Dios. Significa que nos lo presenta a través del profeta Amós para decirnos a nosotros que así como este felino tiene esas características tan bonitas como lo es la valentía, la autoridad, el poder, el coraje, nos está enseñando a nosotros que nosotros tenemos que tener también esas características como hijos de Dios. Porque su palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Significa que el león, sin ningún temor, reina en las selvas. Una de las características más importantes, sobresalientes del león es su valentía. Es un cazador formidable, capaz de enfrentarse a presas mucho más grandes que él mismo. En la naturaleza vemos que el león es el rey de la selva y su valentía es lo que le permite mantener su posición de liderazgo. Significa que todos aquellos que queremos tener un liderazgo, cuando Dios hace los llamados hacia el pueblo de Dios, y que es el ministerio quíntuple, que ya lo hemos estudiado mucho, sobre el ministerio quíntuple que Dios le da a personas hacia un llamado especial. Después de eso, entonces Él da lo que son los liderazgos, y los liderazgos son los que nos ayudan a nosotros a poder entender qué tipo de liderazgo vamos a desarrollar y cómo lo vamos a hacer. Porque una de las cosas importantes que miramos a través del liderazgo del león es precisamente eso, su valentía. Significa que un buen líder que quiere verdaderamente ser un buen líder, decía un gran filósofo, ¿cómo puedo yo saber si soy verdaderamente un líder que puede transformar grupos, que puede transformar aún naciones, se puede decir? Jimmy Swaggart fue un gran líder que transformó naciones, hubo muchos. Moisés fue un gran líder que transformó toda una nación, el pueblo de Israel. ¿Cómo puedo yo saber si verdaderamente soy un buen líder? Solamente voltea para atrás y ve si alguien te viene siguiendo y quiere ser como tú. Si la gente no quiere ser como tú, entonces definitivamente no eres un buen líder, porque hay muchos tipos de liderazgo. Y nos damos cuenta de que en nuestros días el liderazgo que más está queriendo funcionar y está queriendo sobresalir es el liderazgo autoritativo. Yo mando y ustedes hacen lo que yo digo. Ese es el liderazgo autoritativo. Déjenme decirle que el león no tiene ese liderazgo autoritativo y que ese liderazgo no le pertenece a los hijos de Dios. Ese liderazgo dejémoselos a todos aquellos partidos políticos que buscan solo el poder. Nosotros buscamos empoderarnos del ministerio y buscamos empoderarnos, pero de la palabra de Dios, de las finanzas de Dios, de todo lo que Dios nos puede dar, pero en ningún momento queremos un poder para subajar a los demás. El león no tiene un liderazgo autoritativo sobre la gente que él está liderando. Él se mantiene con su manada, porque una de las características que también tiene es que es una manada en la cual él no se separa, a pesar que él casi no caza, porque quien caza es la leona, pero cuando él caza, él no viene hasta su manada recriminándole lo que les trajo de comer, o como algunas personas tienen el derecho de decirle a su familia, esta casa yo la mantengo y esta casa yo la gobierno.
Simple y sencillamente el liderazgo de león nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que tener ese liderazgo de valentía, pero también de compañerismo con la manada que él mismo tiene, porque él es un grande ejemplo. Pues, y que después que él ha comido sus cachorros, ha comido su manada, después él se sienta y Dios en Números 24:9 habló acerca de Israel, que Dios la vio como un león descansando. ¿Descansando después de qué? Si no caza, casi regularmente caza la leona. ¿Descansando de qué? Pero recordemos una cosa, que él trae una valentía en el cual cuando él caza, después de cazar, después de atacar, él descansa. Significa, qué grande enseñanza nos da este felino, que después de haber obtenido una grande victoria con sus presas, después de haber traído a su manada un ciervo, un venado, un buey, que después de haber traído eso, lo que él hace es que deja el alimento a su manada para que ellos coman, para que ellos estén alimentados de lo que él les ha traído. Y aquí nos dice qué es lo que él hace. Después de eso, descansa. ¿Qué nos enseña a nosotros? Que después de nuestro liderazgo, después de haber obtenido victorias, después de que ese enemigo de nuestras almas que es Satanás, hemos logrado obtener una grande victoria, hemos ganado una guerra espiritual con ese enemigo que siempre nos está haciendo la guerra y que tenemos que estar preparados en todo momento para nosotros dar, no el ataque, el contraataque. Nunca váyase con el ataque porque puede salir usted desnudo de ese lugar. Váyase al contraataque sin esperar que él ataque. Tenemos que esperar que él ataque para nosotros saber dar el contraataque. El león es un grande ejemplo que después de que ha tomado a su presa, después de atacar, el león se le ve descansando y ahí lo encontramos en Números 24:9. Por eso, nosotros como líderes de grupos, de iglesias, de ministerios, como líderes después de haber ganado una batalla contra nuestro enemigo, nuestro trabajo es descansar. No gritar a los cuatro vientos lo que hicimos, porque en muchas ocasiones esa es la postura que toman algunos líderes que han triunfado en algún campo de las campañas, de esas campañas evangelísticas, de esos servicios donde hemos visto que la mano de Dios ha estado allí con esa congregación, ha estado con ellos. Después de haber ganado esa batalla, nuestro trabajo es descansar. ¿Descansar para qué? Quizá que estoy muy cansado de la guerra que gané. No, vamos a descansar porque nos vamos a preparar para la otra guerra. Como que resulta esto un poco complicado, pero ¿cómo que me voy a preparar para la otra guerra? Sí, el león nos da el ejemplo. Este está descansando porque está esperando que la presa se pasee por enfrente de él para volver a atacar. Significa entonces esto, que es un gran ejemplo, descansar después de una batalla espiritual, preparándonos para la guerra de mañana, porque nosotros los creyentes tenemos una guerra que nunca termina y el león nos da un gran ejemplo como él descansa, dice, le habla Dios a Israel y dice, yo te veo, Israel, como un león que descansa después de atacar. Así eres tú, Israel. Nadie se atreverá a molestarte. A los que te hagan bien, les irá muy bien, pero a los que te hagan mal, les irá muy mal. Y estas palabras no solamente son para el pueblo de Israel o puede quedar en el tiempo de la ley mosaica, son para nosotros también. Nos está enseñando la grande enseñanza que este
animal nos está dando a nosotros. Vamos a ver rápidamente así, no me quiero detener mucho en cada uno de ellos, porque si me detengo no avanzamos. Puede por sí que quién sabe si terminemos, pero yo no me preocupo mucho cuando no terminamos un bosquejo o no alcanzo a terminar una lección, porque luego me quedo pensando, de todos modos ustedes tienen que leer ese libro para hacer la tarea, entonces ¿para qué complicarme la vida? Entonces vamos a ver que una de las otras características que tiene el león es su fortaleza. El león es un animal poderoso, con una musculatura impotente y una mandíbula capaz de romper huesos con mucha facilidad. Una de las claves de su éxito como cazador y como líder de su manada, el creyente debe aprender a revestirse de esa fuerza, de esa valentía, de ese poder, porque ese poder no se lo otorgó la mucha alimentación o la buena alimentación saludable que usted come, tampoco porque viene usted de una familia que no tiene muchos problemas de salud, tampoco se lo otorgó la buena alimentación de su país o los alimentos ricos y deliciosos que preparaban en su lugar de crianza. Esa musculatura, esa fuerza que debemos de tener todos los creyentes proviene del cielo. Y como proviene del cielo, entonces nosotros tenemos que tomar esa fuerza, esa fortaleza que proviene de arriba, porque hay animales que aún nos enseñan sobre la fortaleza que proviene de arriba, no de lo que comen. No puede hacer un animal alarde de estar en la sabana donde hay tanta vegetación rica y hablarle y despreciar a un animal que se está criando en tiempos de sequías de algún pueblo, de algún lugar, sino que esa viene del cielo. Significa que nosotros tenemos que entender día con día que la fuerza que nosotros tenemos y que deseamos tener como la tiene un león se debe a una fuerza espiritual que viene desde la parte de arriba. Vamos a ver también una característica importante, y esta es la fidelidad del león. El león es un animal muy fiel a su manada, muy fiel. Significa que entre los animales no vemos divorcios. Entre los animales no vemos que un león se enamore de otro león. Entre los animales no vemos ni siquiera estar cambiando de pareja. La fidelidad, el león es una fidelidad tan grande a su manada, a su familia, a sus pequeñitos cachorros, a las leonas, y a pesar de que es un depredador que descansa después de la caza, ellos viven en manadas. ¿Por qué? Porque ellos viven en una comunidad de mucha colaboración entre sus animales, entre sus miembros. Significa que hay una colaboración que los caracteriza como uno de los animales que más ama su manada. Qué hermosa enseñanza nos da este felino a nosotros acerca de amar a los que componen nuestra familia principal, que vienen siendo esposos, hijos, pero también no todos en la manada son esposas de león. Hay algunas se han quedado allí para convivir. Los que regularmente salen a una determinada edad es el león macho, pero la leona se queda. Significa que ella siente que ella puede ser vulnerable a los ataques si se va solita a caminar por lugares sola. Entonces ella se queda, y a pesar de eso ella continúa con una fidelidad y sabe que ahí está segura. Significa que eso nos da un gran ejemplo a nosotros, que tenemos que vivir en comunidad, aún dentro de la casa, pero también dentro de afuera, que seamos una comunidad sanadora, una comunidad que da confianza hacia todos los que nos rodean,
Qué bonito será cuando un vecino corra a la casa de su otro vecino y le diga, ayúdame con esta situación porque yo sé que tú las has superado algunas. Qué hermoso sería que toda la gente quisiera correr con nosotros y no correr de nosotros. Es un gran ejemplo hermoso el que nos dan los leones. Significa que la fidelidad y el compromiso con la comunidad son aspectos muy esenciales en la vida cristiana. Nosotros tenemos que vivir en comunidad. Vamos a ver algo muy importante que lo tienen ustedes ahí en la página 9 de su libro. Es una porción que me pareció a mí tan bonita y por eso la plasmé en este libro. Dice que el león no es el animal más grande de la selva, lo es el elefante y el rinoceronte. El león no es el animal más rápido de la selva, lo es la gacela y el avestruz. No es el animal más fuerte de la selva, lo es el búfalo. No es el félido más grande de la selva, lo es el tigre de Bengala. Es más, el león es como el cuarto felino en tamaño. Pero ¿por qué este animal, a pesar de no ser ni tan grande, ni tan fuerte, ni tan ligero, sino que hay otros que lo sobrepasan, por qué es llamado rey de la selva? ¿Por qué se le llama rey de la selva? Se le llama rey de la selva porque este felino no vuelve atrás por nada. Él no da pasos atrás por nada. Cuando pone su mirada en una presa, se agacha, se encorva, espera el momento propicio, mira el terreno, está esperando la acción de la presa a ver cómo actúa y se queda allí en ese lugar, pero no vuelve atrás. Significa que no dice, no puedo. Él dice, lo logro, aunque me quede aquí agachado y me quede un buen rato esperando a ver cómo actúa, no da pasos atrás. ¡Qué grande enseñanza para el tiempo que estamos viviendo de la apostasía! Donde muchos están retrocediendo para atrás, donde muchos están caminando para atrás, donde muchos están abandonando el evangelio, donde muchos están yendo hacia otros lados. Qué grande ejemplo, que el león no vuelve atrás por nada, no regresa para atrás. Otra característica, no le teme a sus enemigos. Otra gran enseñanza para nosotros, no le tiene miedo a los enemigos. Mira un rinoceronte y no le ve el tamaño. Mira un tigre de Bengala y no ve que es más rápido que él. Simple y sencillamente pone su vista en su objetivo. Y no va a regresar atrás por nada de lo que la vida le presente, ni las luces, como decía aquella canción mundana con una gran enseñanza. Mire que hasta el mundo sabe decir cosas buenas. Las luces de Nueva York. Significa entonces que no regresa y no le tiene miedo a nada ni a nadie. Una gran enseñanza para nosotros como creyentes. A mí me llama mucho la atención y verdaderamente me impacta mucho las palabras de aquellos grandes líderes que vivieron en el tiempo de la apostasía. Esos grandes líderes que cuando les decían, niega a Jesucristo y solamente niégalo y vivirás. En este momento niégalo y di que te has arrepentido de lo que has hecho, de creer en Él. Y te soltamos y tú te puedes ir. Y estoy hablando de los grandes mártires de la fe.
Una de las palabras que a mí mucho me han impactado son las palabras de Policarpo. Viviendo en un lugar donde el evangelio era tan escaso, y cuando le dijeron solamente niégalo, y él dijo, yo no puedo hacerle mal a quien me ha hecho tanto bien. Esas palabras que deben resonar en la vida de nosotros, porque el león nos da un gran ejemplo. No regresa atrás por nada y no le teme a sus enemigos. Ya para casi finalizar con este hermoso y maravilloso Félido, quisiera decirles que el creyente león se deja enseñar. Se deja enseñar significa que aprende de los leones de experiencia. Él no es, los cachorritos los enseñan a la obediencia de dejarse enseñar, no tanto a la obediencia de saber cazar, porque no están capacitados, son muy pequeñitos, sino que les enseñan la obediencia de dejarte enseñar. El momento que esos cachorritos se dejan enseñar, ya tienen un liderazgo muy bonito, porque están aprendiendo. ¿Qué están aprendiendo? Están aprendiendo de la obediencia. Y estos cachorritos no se van de la manada, no se van, no hacen lo que hacen muchos hijos que a los 15 años dicen, me voy independizo de la casa y me voy a vivir solo. Pero no, ellos, los cachorritos no hacen eso, se quedan hasta que han aprendido bien de los leones viejos. Allí es donde ellos emprenden el camino hasta que están listos para sobrevivir en la selva. Y esto es maravilloso y hermoso, porque cuando yo estaba leyendo esto, me recuerdo mi hermoso hijo que un día me dijo, me voy de la casa. Y se fue, y después regresó y me dijo, es que nadie nace huevos con chorizo como tú. Significa que tuvo que volver. Entonces, aquí nos encontramos que los impulsos humanos en muchas ocasiones nos hacen a nosotros como seres humanos a querer actuar de tal manera que no dejemos, no permitamos que nos enseñen. Y eso es una equivocación. En los países donde yo he trabajado, tratando de que entre la educación teológica hacia muchos lugares, yo recuerdo palabras que ya no me impactan, pero en un tiempo me hicieron mucho daño, diciéndome, ¿y quién será la maestra quién será el maestro de esa extensión? Pues seré yo. ¿Y usted me voy a dejar enseñar por una mujer? Pues sí, no, mejor no estudio. Y me he encontrado también con muchos lugares, pero doy gracias a Dios por el país de México. México fue uno de los países que más se abrió al campo de la teología, pero lo que a mí me llamó mucho la atención, y doy muchas gracias a Dios, es por la cantidad de pastores que han ingresado a esas escuelas de México. Mucho pastor en todas las extensiones, hay mucho pastor. Otra de las cosas grandes que a mí me impactó y que no lo vi en otros países más que en México, es la cantidad de profesionistas estudiando en México. Allí ustedes verán en la extensión de Jalapa está el doctor Noel, está la maestra María Eugenia. Años pasados tuvimos allí a la directora de Derechos Humanos del estado de Veracruz, abogados estudiando, psicólogos, profesionistas, especialistas estudiando, y que yo verdaderamente me sorprendo, y mis respetos hacia todos ellos, que no se han fijado quién los enseña, sino que han decidido aprender. Y eso es lo que vemos aquí en estos leones, que sus cachorritos se dejan enseñar y les enseñan la obediencia. Significa que no son llevados por sus impulsos humanos, sino que ponen las cosas en manos de Dios, y que a veces
nosotros llevarnos por nuestra naturaleza humana nos lleva muchas veces a muchas decepciones que tenemos que lamentar. Quiero llegar hasta esta parte, hermanos, porque lamentablemente mucho pueblo de Dios no conoce el trasfondo de dónde viene el nombre de León, la tribu de Judá. Ellos piensan en muchas ocasiones cuando no se ha escudriñado la teología, cuando no hemos entrado a la historia. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes que la historia nos enseña grandes cosas que nosotros a veces no tenemos en la mente, nos enseña historias tan hermosas, tan maravillosas, y precisamente la historia es la que nos enseña de dónde viene el león de la tribu de Judá. Por supuesto, su persona, nosotros lo sabemos por las epístolas de Juan, que dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres. Nosotros sabemos que Él es desde la eternidad y hasta la eternidad, y que Él estaba en esa creación hermosa también por la palabra que se usa y se dice hagamos. Estaba el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿de dónde viene el nombre, el león de la tribu de Judá? ¿Dónde aparece por primera vez ese nombre y por qué se le da a Él? ¿Por qué Él califica, como podríamos decir, en medio de su naturaleza humana, Él califica? Les voy a tomar 5 minutos solamente para platicarles una poca de historia de dónde viene. Esta historia la encontramos en Génesis 49:9. Es donde se encuentra. Cuando Jacob entra al país de Egipto, después de que José, que había sido vendido, se convierte en gobernador y trae a su padre para que viva en Egipto, para que sea bendecido y ya la familia no sufra hambres allá en Canaán donde se encontraban. Jacob llega un momento de que va a partir, ya él va, después de dar su petición, se puede decir, de que no lo vayan a dejar enterrado en Egipto. Él no quiere que sus huesos estén en Egipto, él quiere que lo lleven a Canaán de regreso y lo pongan en aquellos lugares donde están sus antepasados. Después de dar mandamiento de lo que él quiere, que pocos difuntos vemos que deciden lo que quieren, pero él decide lo que quiere y sus hijos obedecen. Cuando él llega el tiempo antes de irse, él le da a sus hijos mandamiento de muchas bendiciones que les vienen, aunque a algunos de ellos no les vienen bendiciones, a algunos de ellos les vienen cosas catastróficas, como lo es Rubén, que hizo algo muy malo, y Rubén no recibe y hasta le dice, te quitaré de Israel. Por eso es que Rubén está entre las tribus de Israel, de las 10 tribus perdidas. La tribu de Rubén no se encuentra, porque él mismo, Jacob, dijo, yo te quitaré de entre Israel, yo te quitaré. Significa que aquí encontramos que cuando él le da a cada uno la bendición, a la tribu de Judá le da una revelación y le dice, cachorro de león, a Judá, cachorro de león, de la presa subiste, hijo mío. Y aquí habla de unas características que tiene el león. Dice, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Porque otra característica que tienen los leones es que cuando son viejos duermen mucho. Pero ya para ese tema no me quiero meter. Yo soy león. Duermen bastante. Y a todas horas. Pero él le hace y le dice, como león viejo, ¿quién lo despertará? Les voy a decir que cuando sucede esto, los hijos de Jacob se presentan ante José, allá en Egipto, y no lo reconocen, no saben que él es José. Y José les hace una pregunta y les dice, ¿ustedes tienen a un hermano más pequeño, el más pequeño de todos ustedes? Y ellos dicen, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Benjamín. Creo que José tuvo que contener las emociones,
porque Benjamín era su hermano completo de padre y madre. Y José siempre pensó en Benjamín, sabiendo que estaba en medio de un montón de leones, pero agresivos, no valientes, ni fieles tampoco, medios hermanos, que le podían haber hecho lo que le habían hecho a él, venderlo también. Siempre su preocupación estuvo hacia Benjamín, su hermano pequeñito, por el cual muere Raquel, su madre, y él siempre se preocupó. Cuando él le hablaron que Benjamín vivía, él dijo, escapó de esta manada agresiva. Le dicen, tráiganmelo porque lo quiero conocer. Van y hablan con su padre y su padre se rehúsa y dice, no, yo perdí a José, voy a perder a Benjamín. No, nunca Benjamín saldrá de mi lado. Pero ellos hablan con él, lo convencen, platican, y Judá es el que le dice a su padre, yo me hago cargo de él. No te preocupes, padre, yo te traigo a Benjamín otra vez de regreso. Pues finalmente convencen a Jacob y deja ir a Benjamín. Cuando Benjamín se presenta delante de José, creo que José tuvo otra vez que reprimir las emociones de ver a su hermano con vida todavía. Había sobrevivido ante la manada agresiva. Y cuando lo ve, les quiere dar otra lección a sus hermanos. Y le dicen, él, Benjamín, se queda como esclavo en Egipto. Él. Y ellos se quedan estáticos. No puede ser. No puede ser que nos lo pidieras para esclavizarlo. Sí, él se queda como esclavo en Egipto. Cuando eso sucede, Judá, que es el que se había responsabilizado, Judá le dice a José, a mí esclavízame, a mí. Yo te voy a servir. Yo seré el esclavo tuyo y de esta nación también, pero a él no. Porque mi padre se moriría. Yo no quiero ser causante de la muerte de mi padre. Yo soy quien te va a servir como esclavo. Escúchame, mi Señor. No lo conocían, que era José. Escúchame, mi Señor, por favor. Y entonces, en ese momento, se descubre y le dice, yo soy José, su hermano. En ese momento encontramos que a él se le da una similitud con la iglesia de nuestros días. Aquí aparece la iglesia entre una de las ocasiones que aparece por metáforas. La iglesia, ¿por qué? Porque aquí con la actitud que tomó Judá, esa actitud es la que debe de tomar la iglesia. Judá no calificaba para ser de la tribu de Judá y que de esa línea mesiánica viniera el Mesías. Tampoco calificaba para que de esa línea mesiánica vinieran reyes como lo fue David, como lo fue Salomón. Tampoco calificaba para que fuera una línea no solo de reyes y dinastías, monarquías, sino que no calificaba tampoco para que viniera a ser una línea mesiánica del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué calificó? ¿Por qué Judá fue quien calificó para ser el portador de toda esa línea hermosa hasta llegar al rey que nunca su reinado tendría fin? Calificó porque él se humilló. Porque él se humilló y tuvo el valor de decir, no esclavices a mi hermano, esclavízame a mí. Aquí miramos una iglesia que verdaderamente puede sujetarse y puede quedarse, puede quedarse bajo esa línea mesiánica en la cual la iglesia es una iglesia que nos damos los unos por los otros, diciendo, Padre, el pecado que mi hermano te ha hecho, ponlo conmigo. Las fallas que tiene mi familia,
las fallas que tienen mis hijos, mi esposo, mi esposa, las fallas que ellos te han hecho a ti, pónmelas a mí. La misma actitud que tomó Nehemías cuando dijo allá en Susa, mis padres, mis hermanos, mi nación te ha fallado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y él repite 2 veces y dice, yo y la casa de mi padre te hemos fallado. La misma actitud que tomó Judá cuando dijo, esclavícenme a mí, adjudíquenme a mí todas las cosas que quieran. Así debe de ser la iglesia. Cuando la iglesia tome esa actitud de no juzgar a los demás, de no convertirnos en los jueces y creer que porque formamos parte del ministerio o del liderazgo de la iglesia, nosotros tenemos la autoridad de juzgar a todos los que fallan dentro de nuestras congregaciones. Y tenemos el derecho de subajarlos y hasta de sentarlos en la última banca y prohibido siquiera saludar a los hermanos. Yo siempre he dicho esto, que quién sabe cuántos más habrá igual que él. Lo que hace la diferencia es que a ti ya te pescaron y a estos no los han pescado. Aquí encontramos entonces que la iglesia que se humilla como lo hizo Judá, la iglesia que se subaja, la iglesia que dice esclavícenme a mí, pero no a él que es inocente. Esa será la iglesia que estará bajo el liderazgo de la tribu de Judá. Esa será la iglesia que verdaderamente se puede decir que entonces está en este momento Judá, que era la menos capacitada, la menos calificada para esa dinastía, la menos en la que puede decir, aquí está. Entonces, así como encontramos a Jesús en estos tiempos que a él se le da una profecía mesiánica acerca de que él sería el león de la tribu de Judá, para hacérselos un poquito más fácil, por si acaso algunos no me entendieron la historia. Judá, la iglesia representada por la humillación, la iglesia. Y la tribu de Judá, representada por la línea mesiánica, de donde vendría el Mesías, y entonces ellos serían, y aquí vemos que aquí se le pronuncia a él como cabeza de todos los lugares. Significa, Juan vio a Jesucristo primero como león en el Apocalipsis. No se le vuelve a mencionar a Jesucristo como león de la tribu de Judá, sino que se le vuelve a mencionar hasta el Apocalipsis, porque lo que se queda es la iglesia, ¿sí? Entonces aquí encontramos, dice, nos habla acerca de muchas cosas hermosas, que la figura de león puede ser asociada con lo que debe tener la iglesia. ¿Cuáles cualidades debe tener la iglesia? Primero, fortaleza, una iglesia fortalecida. No somos cualquier cosa, somos la iglesia del Señor y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Por eso el león no vuelve para atrás, como la iglesia no debe volver para atrás. Protección, ¿protección de quién? Protección de los que nos rodean. Liderazgo, una fuerza interior, una nobleza, que también son atributos que deben reflejarse en la vida de los discípulos de Jesucristo. ¿Nos hemos entendido en la historia o me fui muy rápido? ¿Sí? De allí viene el nombre León de la tribu de Judá. Queremos estar bajo el león, bajo el liderazgo del león de la tribu de Judá, un león que no vuelve para atrás, un león que no dijo en la cruz del Calvario, espérense, me arrepiento a la misión que vine a traer. Total, estos judíos me han pagado muy mal, ¿por qué voy a dar la vida también por ellos? La iglesia gentil me está entregando ante los pecadores. Y aquellos que en el camino me tiraban laureles y me tiraban palmas y me tiraban tanta cosa, ahora están diciendo crucifícalo, crucifícalo. Él no dijo, un momento, me arrepiento de lo que voy a hacer y no muero por ninguno de ellos. No, él fue y él se lo dijo bien claramente a los gobernantes. Ustedes no me quitan la vida,
Si piensan que me la están quitando ustedes, no me quitan la vida. Yo la doy. Yo la pongo voluntariamente. Eso nos enseña el león. La valentía, la fuerza, esa protección que tenemos que tener nosotros como iglesia, los otros a los otros, el liderazgo, todo eso. Dígame usted si no deseamos estar bajo esa línea mesiánica. Amén. Claro que sí. Pero muchos a veces, león de la tribu de Judá, y hasta traen pancartas y traen medallitas como esta que yo traigo, con un león de la tribu de Judá. Pero no saben de dónde le viene, de una línea mesiánica. Terminamos con el león. No sé si tengan preguntas. Yo pensaba que se llamaban así, el león de la tribu de Judá, decía la palabra de Dios así. Sinceramente yo pensaba que porque eran cazadores. Porque eran Que cazadores. en unas de estas escrituras viene que eran tremendos cazadores. Subían los cerros velozmente y eran diestros con la onda y con la jabalina. Eran cazadores. Que eran cazadores. Sí, No. yo pensaba que era por eso. Ajá, no. De allá le Pero viene el mire, nombre. me agregó algo más. Ajá, bueno. No sé si, bueno, los de Jalapa ya no los veo, pero espero que todavía estén ahí. Sí, está ahí. ¿Tienen algunas preguntas referente al león de la tribu de Judá? ¿No? ¿Todo está bien? Perfecto. Bueno, si todo está bien, ahorita entonces empiezan a rugir como leones. Oiga, hay escuelas que sí lo hacen, ¿eh? Y a mí me causa pues, mucha risa. Entramos, entonces no sé si quieres que entramos al otro animal. ¿Cuánto tiempo tardas para cubrir el otro animal? Porque ya pasó una hora. Ya pasó una hora. Cortamos y cubres el otro. Cortamos un poquito para que ustedes tomen un receso. ¿Sí? Y continuamos. Vamos a estudiar a los caballos.